Bueno, igual que interesante es lo que van a escuchar ahora y lo que vamos a ver. Vamos a hablaros de un libro, de una novela. Su nombre es Me llamo Victoria. Creo que tenemos la portada que podemos verla. Ahí la tenemos. Me llamo Victoria. Escrita por Miguel Baserot, y hoy tengo la suerte, la tremenda suerte de tenerlo en el plató. Miguel Baserot, muy buenas tardes. Gracias por venir. A ti por invitarme. El padre de la criatura. Sí, el padre de la criatura, y nada, todavía con los nervios metidos en el estómago porque esto salga adelante. Porque además se presenta mañana, si no me equivoco. Mañana empezamos. La primera presentación quería que fuera en Almería, así se lo pedí a la editorial, y nada, mañana a las 8 de la tarde está invitado quien quiera en la pajarería, detrás de en la calle San Francisco. Sí. A oírme, a aguantar un poco la chapa de cómo son estas presentaciones literarias, pero a pasárselo bien. Si lo vende así no hay nadie. No, pues porque las presentaciones literarias de libros no suele ser un acto muy divertido, pero que nosotros intentamos, yo siempre intento que sea un momento donde se cuente también la bambalina del escritor, que nos metamos dentro, que contemos cómo se llega desde un pensamiento, desde una idea, hasta que el escritor o hasta que el lector lo tenga en sus manos y lo pueda disfrutar. Es un proceso muy largo. Y es interesante, además. Es interesante, y hay mucha gente que trabaja en medio y que, como te puede pasar a ti, que solamente ven tu cara, pero siempre hay un mundo ahí detrás que responde por ti. En este caso, ven la mejor cara de la televisión. Si vieran la cara de los compañeros, ya te digo que no os pongáis así, tranquilos, paciencia. Bueno, hablemos de Me llamo Victoria, que es tu segunda obra. Es mi segunda novela, sí. Es una obra donde las sinopsis son muy complicadas a la hora de las novelas. Yo tengo muchísimo cuidado, me pasa en el cine, que soy de los que no quiero escuchar lo que me están contando de la próxima película, porque al final me descubren pues toda la trama hasta el punto de que no me interesa ver el libro. Te puedo contar que es una historia coral de dos personajes. Uno te va a gustar mucho porque es Lorenzo, que es un chaval que llega con 17 años a Madrid y quiere ser periodista, quiere escribir Ecos de Sociedad, que es lo que en el futuro sería la prensa amarilla. Y cómo se empieza, cómo eran los principios de esa prensa amarilla en el Madrid ese literario de la Belle Époque. Claro, porque está ambientado todo en la Belle Époque, no lo hemos dicho. Está ambientado en la Belle Époque, es muy grande, son 40 años, es casi desde 1870 de la Guerra Franco-Prusiana y termina creo que en la Primera Guerra Mundial. Pero es un periodo muy interesante, un periodo de muchísimos cambios, de muchos cambios políticos, donde entra el automóvil, el cinematógrafo, entran los tranvías. Y además hay una gran belleza, es una época, a mí me fascina tanto la forma de vestir de la mujer, del hombre, de las construcciones y de cómo se crea esa magia, de ese también mundo un poco victoriano que hay en todas las ciudades de esa época. Fíjate, tú decías antes que te gusta en las presentaciones un poco contar la intrahistoria de la obra, en este caso, de esta novela, pero claro, es que esta intrahistoria lleva a que tú, en este caso, te tengas que poner en la época en la que vas a situar la historia y te empapes un poco del contexto en el que la vas a situar, ¿no? Mira, una vez estuve en una feria del libro, no recuerdo, que tenía al lado un compañero que había escrito un libro, no recuerdo ni el nombre, y cuando me dijo que él toda la formación que tenía de la época que había escrito, creo que eran de 1740 o por ahí, era porque se había leído un libro, y me sorprendía, no porque dude de su inteligencia, sino porque yo necesito años de investigación, de conocer, de visitar, de ir a archivos, de leerme todas las revistas, de leerme todos los coetáneos, que son los que más te pueden ayudar, los periodistas de esa época, los artículos, que te expliquen qué comen, cómo visten. Es decir, es una gran labor de documentación. Entonces, intento que eso pase desapercibido en la novela, de tal manera que el que la lea pueda meterse dentro de esa historia, sentarse con Saba, con Dicenta, ir al... Claro, pero eso se consigue con ese trabajo previo, claro. Con ese trabajo previo, es lo que intento, es lo que pretendo. No sé si lo consigo, ya me lo dirán los lectores. Bueno, y cuéntame cuánto tiempo te ha llevado a escribir, desde que planteas la posibilidad de escribir esta segunda obra tuya hasta que la tenemos ya en las librerías. Hay un periodo que se llama de podaje, y es que cuando tú terminas de escribir una novela, yo hablo de mi primera persona, no sé cómo lo hacen los demás, sí, claro. pero que es cuando tú reduces la novela y vas decidiendo
párrafo por párrafo, este me lo quedo, este no aporta nada a la trama. Entonces una novela yo puedo tardar unos 2 o 3 años en escribirla, en ambientarme, en situarme, en crear los personajes, inventar una trama y terminarla. Pero después hay un periodo muy largo, que son años, yo le llamo años, donde estás todo el rato decidiendo si esto vale la pena dejarlo o simplemente es que el autor no quiere perder esa hora y horas que ha perdido escribiendo página y página, y a veces he hecho desaparecer 80 páginas de golpe porque creo que no aportan lo suficiente como para tener al lector enganchado en la trama. Qué barbaridad. Oye, y una vez que estás en ese proceso de investigación para situar la trama, situar el tiempo, situar los personajes, ¿no se te cruza otra historia que te apetezca tirar por ella? Sí, además yo siempre hago mis novelas, porque llevo 2, tengo alguna más escrita y estoy trabajando en otras. Siempre me gusta hacer cameos y además no los suelo contar. Es decir, siempre intento, porque siempre escribo por esa época, empiezo o por 1880, me voy a 1900, voy a 1915, Ajá. Me gusta moverme. Y si puedo, siempre intento hacer algún que otro cameo. Es decir, personajes que han salido en una novela, intento que aparezcan en la otra, sin decir ni cómo, o puede que solamente le dé una frase, nadie se va a dar cuenta, es decir, que están ocultos. Qué bien, qué bien. Bueno, como digo, el libro se presenta mañana, dices que es la primera presentación, porque va a haber más. Sí, ya hay cerradas varias. Esta mañana está hablando con la directora de editorial, con Blanca Roca, y ya sé que están cerradas. Vamos a intentar, y se lo he pedido y Roca lo ha entendido, vamos quizás a esperarnos un poco a septiembre, pues porque hace mucho calor y ciudades como Madrid se quedan vacías ahora, y conseguir que la gente vaya a apoyarte y vaya a tu presentación con 37 o 38 grados cuando deberían de estar en la playa, pues por eso a la gente que venga mañana se lo voy a agradecer más, porque es un esfuerzo. Al día siguiente tenemos San Juan. Es decir, que lo tenía complicado hacerlo. Pero bueno, la verdad es que tenemos que aprovechar, ¿no? Porque puede ser una buena lectura para este verano, para llevarnos a la piscina, para llevarnos a la playa. Eso espero. Ahí te tengo a ti también, que me ayude para ello. No, yo creo que sí, que además es divertida. Yo considero que nosotros los escritores tenemos un sentido de la responsabilidad. Es decir, estamos contando una historia que queremos que se quede en el lector. Y una vez que la escribimos, se la damos a él para que él crea también su propia historia. Entonces, me gusta que sea divertida, me gusta que tenga secretos, que tenga tramas que se terminen y que al final te quedes pensando. Entonces yo creo que es ágil, además considero la lectura. Estoy vendiendo mi propia obra, es decir, no voy a hablar mal de ella, pero creo que es un buen libro de playa, no es muy largo, son 215, creo que son 215 páginas, por lo cual se puede leer fácil. Oye, ¿y no te da cierta rabia que cuando tú estás escribiendo la historia y escribes esos párrafos que tú después desechas o no, después los tenga el lector en sus manos y los reconvierta en su imaginación y se cree decorados nuevos y escenarios nuevos, dejando llevar su imaginación? Vamos a ver, hay una parte en la que estoy de acuerdo contigo. Es decir, cuando tú terminas de escribir y alguien compra tu novela, en verdad es suya. Es decir, la tiene que crear él en su cabeza. Yo muchas veces tenemos los lectores cero, que justamente lo que pretendo con ellos son personas que tienen la libertad de criticarme, porque no sé si lo que yo he tenido en mi cabeza y he redactado al final es lo que ellos están leyendo. Entonces, ellos me ayudan a saber si es la escenografía, el momento, si yo los pongo en una calle de Madrid lloviendo en 1800 o en 1902, si se sienten ahí, si huelen lo que tiene que leer el personaje, si lo están viviendo en ese sitio, ahí sí que es labor mía. Ahora, la historia y el personaje pasa a ser de ellos. Y incluso me gusta, en una presentación recuerdo que una señora me decía algo de mi anterior novela que no estaba de acuerdo conmigo, y me sorprendía porque en cierto modo decía, bueno, lo creo yo, ese personaje, sabré yo más que tú. Me lo va a decir a mí, pero me encantó. Decía, es que no entiendo por qué este personaje hace esto, porque es que no creo que lo haría ese personaje. Me parece muy bien. Claro, es lo que te decía, ¿no? Que después cada lector va a crear en su imaginación y en su mente la figura de cada uno de los personajes y esos decorados y esos escenarios que a lo mejor son distintos a como tú lo has previsto, ¿no? Pero es que, Alfredo, esa es la magia de la lectura. Claro. Es la magia, es decir, que no es un organigrama o no es una caja cerrada derecha-izquierda, es un mundo que te ponen por delante. Hay personajes que te llenarán más y otros que te llenarán menos. Además, yo cuando escribo intento que mis personajes no sean maravillosos héroes, es decir, tienen muchas miserias, tienen muchísimos defectos, que los tenemos todos,
incluso nos podemos identificar con ellos. Claro, estoy vacío que lo humanizan, ¿no? En cierto modo, a los personajes. Intento que sean un poco canalla incluso, pero porque lo somos todo y porque muchas veces cuando escribimos o cuando tenemos esos Facebook, yo cuando lees las redes sociales de todo el mundo digo, coño, es que esta persona es maravillosa, es que de verdad quiero que vivir. En las redes sociales somos todos muy felices. Claro, bueno, pero y hay novelas que se encargan de que eso también sea así. La mía es más real, es decir, los personajes mienten, fallan, pueden ser maravillosos, pero al final habrá cosas que no nos gusten. Es decir, que somos un poco de ello. Bueno, ahí tenéis la portada, quedaros con ella para cuando vayáis a la librería, pues vayáis a tiro hecho y sabéis cuál es el libro que tenéis que comprar, porque ya está en todas las librerías, imagino. Está en todas las librerías, plataformas, FNAC, Corte Inglés, Casa del Libro, está en todos sitios, está muy bien distribuida. Qué bien. Bueno, pues ahora falta que lo leamos, ¿no? Bueno, creo que sería cortés por parte del sí, presentador y de todos los que nos estén viendo. Yo creo bueno, que nosotros vamos a invitar a todo el mundo a que lo haga, a que aproveche este verano, como decíamos, para leer esta obra tuya y sobre todo que puede ser la antesala a más que van a venir, porque te he escuchado decir que tienes ya una lista y que te quieres poner con otra, ¿no? Todos los autores, es decir, que al final termina casi siempre cuando se publica una novela, tú ya las has terminado de escribir hace 1 año o 2 años, es decir, que no es una cosa que termina, no, pero eso tiene un proceso de maquetación, de creación, de cubierta. La cubierta además es un cuadro precioso de Vergés, se llama Falenas, es un cuadro que estuvo o es propiedad del Museo del Prado. Ajá. Y es una obra de arte. Ese cuadro además me encanta como portada de la novela. Y todos tenemos un periodo donde desde que tú terminas de escribir hasta que eso termina en las manos del lector, hay mucho tiempo que no se cuenta en semanas ni en meses, sino en años. Bueno, pues nada, te contaremos la crítica literaria de esta obra y sobre todo esperaremos a la próxima. Muchísimas gracias. Ojalá que no pase mucho tiempo. Aquí me tendrás. Aquí tienes tu casa. Muchísimas Vuelve gracias. cuando quieras. De verdad, me siento así. Gracias. Gracias. Y quedaros con el título de la novela. Me llamo Victoria. Vamos a ir a por ella, vamos a devorarla este verano.